otra vez por la asistencia, por la presencia, por los emails, por el ánimo, por artículos como el que me ha mandado Juan Luis, que lo hemos puesto hace un momento, que es un artículo que luego vamos a volver a poner, que recomiendo a todos, por el interés y por las propuestas, y bueno, por todo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de un pequeño resumen de algunas cosas que hemos dicho, pero para poder enlazar, porque vamos a venir un poco al mundo que se está gestando ahora en estos momentos de crisis, ¿no? ¿De qué hemos hablado hasta ahora? Hemos visto cómo hemos pasado de una creación de crédito normal en los años 60, 70, hasta la desaparición del patrón oro en 1971, a una explosión de la deuda en los años 80 con el neoliberalismo, con Thatcher, con Reagan, en ese ciclo largo que hablábamos, que empezó en 1929 hasta en el que estamos todavía, os acordáis lo de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿no? Y al final, con tanta deuda que se ha ido creando, pues en el mercado inmobiliario y en otros mercados, en Estados Unidos y en otros sitios, el mundo se ha encontrado con una montaña de deuda. Esto es un poco el resumen así rápidamente de lo que hemos hablado, ¿no? Una montaña de deuda que es pública, es decir, que los estados están endeudados, pero privada también. Por ejemplo, en el Reino de España la deuda pública es aproximadamente un billón de euros, que es un 100% aproximadamente. Hay gente que dice que es más, en el artículo este se dice 1 billón de euros. La deuda pública y la privada pues son 2 billones y pico, o sea que hay deuda para todo el mundo, ¿no? Hemos visto también cómo los mercados se han desarrollado mucho en base a las tecnologías, que podemos entrar en la bolsa en directo aquí, precisamente para poder gestionar toda esta deuda. Esa deuda se ha sacado de los activos de los bancos, se ha titularizado, se han hecho paquetes, se han vendido a gente como fondos de inversión, como tal, para poder arruinar a más gente en más sitios. Es una de las razones del boom de los mercados que estuvimos viendo el segundo día, ¿no? Me quería parar un momentito más, porque tienen razón algunos amigos que nos han dicho, bueno, pero un poquito más sobre la crisis en concreto, el detonante de la crisis. El detonante de la crisis se puede interpretar de muchas maneras, pero el detonante, no digo la única razón, ha sido digamos, el estancamiento de las clases medias en Estados Unidos a partir de los años 80. Estados Unidos, que ha sido y sigue siendo el país, el corazón del sistema, el país hegemónico desde la Segunda Guerra Mundial, ya lo era desde la Primera, pero claramente ya desde la Segunda Guerra Mundial, creció, digamos, sanamente, entre comillas, en base a un desarrollo productivo durante los primeros años, hasta los años 60, y ofrecía muy buena vida a las clases medias americanas. Todos hemos visto las películas estas del marido, la mujer, los niños, el coche, la casita, tal, a condición de que uno no fuese negro, que no fuese tal, no fuese pobre, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese crecimiento llegó un momento en que ya no se les podía ofrecer no todo el mundo ya podía comprar una casa. ¿Por qué? Porque se producía, en lugar de producirse en Estados Unidos, se iba a producir a otros sitios, a China, a otros lugares. En fin, ya todo el mundo tenía coches, ya caía tal, la productividad hacía que no se necesitase tanta gente también. Entonces se decidió que ellos querían seguir viviendo igual de bien, es decir, por encima de sus posibilidades, pero como no lo podían hacer de manera sana, había que hacerlo en base al crédito. Entonces se les daba créditos, ¿en base a qué? En base a las casas, al mercado inmobiliario para Estados Unidos. Alguien que tuviese una casa decía, ¿la casa cuánto vale? $300.000. Y entonces abrían una cuenta y le daban, ¿quieres 100.000? 100.000, tal. A la hipoteca ha bajado porque era flexible, ¿no? Pues tienes de margen, como la casa está tasada en 300.000 y tienes solo 250.000, pues te damos 50.000 más para lo que sea. Y utilizaban la casa como un cajero automático. Claro, eso era un sistema de desarrollo de una burbuja inmobiliaria, y más créditos y más créditos y más créditos, hasta que estalló la burbuja inmobiliaria. ¿Cómo estalló la burbuja inmobiliaria? Hay una película que se llama Margin Call, que es una película muy interesante, y es que los americanos, como sabían que los grandes bancos americanos, como sabían que esto iba a ocurrir, ¿qué hicieron? Todas esas hipotecas hicieron paquetes con ellas, son las famosas subprime. Subprime quiere decir por debajo de las primeras, quiere decir de mala calidad. Hicieron paquetes, y esos paquetes, aquí la hipoteca de fulanito, la hipoteca de menganito, ¿verdad? Las sumaban todos, hacían un paquete y decían fondo de inversión hipotecario, y lo vendían en el mundo entero. Claro, pero había habido billones de dólares así.
de inversión y que no sé, y los bancos lo compraban y muchos inversores lo han comprado en bancos europeos sin saber lo que había dentro de esos fondos, ¿no? Entonces, toda una industria financiera en base a qué? En base a que las casas en Estados Unidos iban a seguir subiendo. Cuando el mercado inmobiliario americano se hundió porque era una burbuja y las casas no valían lo que decía que valían, esas subprime infectaron al mundo entero y los balances de todos los bancos. Ese ha sido el detonante, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Siempre hay, al final de un gran ciclo, siempre hay crisis financieras, inmobiliarias, no es la primera ni será la última. Este ha sido el detonante y con eso han infectado y ha llevado a una crisis primero bancaria. Es decir, la crisis ha sido inmobiliaria. Bancaria, fase 1 de la crisis, bancaria. Los bancos en quiebra. Porque los bancos tienen una cantidad de porquería, porque habían comprado todos esos fondos de inversión que ya no valen nada, ahora vete a reclamar la casa, que a lo mejor ni existían, porque hay miles de casas que ni existen, ¿vale? En Illinois, no sé qué, en un pueblo que está a $300.000, y a lo mejor vale $20.000. Y esos bancos en todo el mundo se han encontrado con billones, que no se sabe cuántos hay, de dólares en casas que no valen nada y estaban hundidos. Fase 1 de la crisis bancaria. ¿Qué han hecho los estados? Se ve también muy bien en la película Wall Street 2. Se reúnen los banqueros de Wall Street y dicen, bueno, le dicen al gobierno americano, bueno, pues si no ponéis dinero, pues cerramos. Cerramos los cajeros, la gente cuando vaya a sacar su dinero no va a tener, y hay una escena genial en esa película. Entonces el tesoro americano pues pone dinero, pone todo el dinero que haga falta. Entonces, ¿qué pasa? El estado americano se endeuda y todos los estados corren a salvar a los bancos. Fase 2 de la crisis. La crisis que era privada de los bancos, el agujero era privado, pasa a ser público de los estados, porque los bancos no quiebran. O sea, los bancos no pueden quebrar. Ya sabe, la regla del Monopoly, no sé si habéis jugado al Monopoly, si lo habéis leído, dice el banco nunca quiebra, y si quiebra, crea dinero para no quebrar. Esa es la regla del Monopoly y eso es lo que han aplicado. Entonces, pasamos de una crisis inmobiliaria y financiera a una crisis de los estados, que es la crisis soberana. Y ahí estamos, con los estados en quiebra ahora mismo. Y ahora estamos en la fase 3 de la crisis, los estados se pelean entre ellos. ¿Por qué se pelean? Para devaluar sus monedas, todo el mundo dice, para salir de la crisis hay que vender, hay que exportar más, lo habéis oído a Rajoy y a otros, hay que exportar, sí, todo el mundo quiere exportar, pero entonces ¿quién compra? Entonces para exportar devalúan, incluso se enfrentan. ¿Quién iba a decir que los chinos y los japoneses iban a estar enfrentados ahí por unas islas, unas maniobras, están amenazándose de guerra? Los estados están con tensiones muy importantes entre ellos. Llegamos a una situación de conflictos abiertos. Lo digo por repasar un poco, porque el último día hablamos de los ciclos largos y en el último ciclo, como bien decía un amigo, quizás hubiese habido que insistir un poco más en estos aspectos, pero bueno, se dijeron, ¿no? Pero para que veamos la secuencia. Y ahora estamos en una situación en que los bancos siguen quebrados, los estados están quebrados, y además, como los estados siguen en déficit, los estados siguen emitiendo deuda para poder funcionar, como el Reino de España tiene un déficit, es decir, que gasta más de lo que entra. Entonces emite bonos. Entonces, ¿quién compra esos bonos? Los bancos que están quebrados. O sea, el Santander, los bancos están comprando bonos, entonces cada vez tienen más bonos que valen menos porque los estados están quebrados, y hay un bucle tóxico y un bucle que se va a romper por algún lado, que no sabemos por dónde se va a romper, pero se va a romper, que cada vez pues va a más. Esta es el detonante, repasando un poco lo que hemos hablado sobre la crisis y la situación actual, ¿no? Hemos pasado de la fase 1, deuda privada, clases medias americanas, mercado inmobiliario americano, a la fase 2, o sea, y crisis bancaria, porque los bancos que habían dado esos préstamos y que han comprado los fondos de las subprimes están hundidos, a la fase 2, que es hundimiento de los estados, Grecia, el Reino de España, los estados están quebrados ahora mismo todos, ¿no? Y en España, en el Reino de España, pues el tema se agrava mucho más. Y luego lo veremos, porque hay un artículo, el que me ha mandado Juan Luis, que es muy interesante en el sentido de que ¿por qué no piden el rescate? Que luego lo comentaremos en una... Pero el Estado de las Autonomías, aparte de cualquier consideración política, de cualquier tal, de que es inviable económicamente. O sea, no se puede mantener. Es como uno tiene un coche y una casa y tal, y no gana bastante y no lo puede mantener, pues algo tiene que hacer. Y ese es un tema también muy, muy importante, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen de la situación en la que estamos, pero ahora, como a mí también me gusta mucho la historia, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Todo esto qué quiere decir? Quiere decir que el corazón del sistema, que son Estados Unidos de América y concretamente California, que si California fuese un estado independiente sería el 6º estado del mundo por Producto Interior Bruto. O sea, que estamos hablando, cuando decimos el centro del sistema no es Estados Unidos, es un triángulo que es
California para la producción, la tecnología, la Silicon Valley, Apple es la empresa mayor del mundo, Microsoft, todas las empresas importantes, AOL, Google, son todas californianas. Nueva York para la finanza, Wall Street, y Washington, que son los que mandan políticamente. Ese es el triángulo este de las Bermudas. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que está pasando? Quiere decir que ese corazón que ha bombeado bien, siendo un corazón capitalista, nos entendemos, y cómo funcionan con las desigualdades, con todo eso, por supuesto, que ha funcionado bien durante muchos años, ahora está ahogado por la crisis. Estamos a 2 meses del abismo fiscal, que es el 1 de enero del año que viene en Estados Unidos, que luego volveremos otra vez a repasar lo que es, ¿no? Y ese corazón, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ese corazón ya no funciona, que ese centro del mundo, que sigue siendo el centro del mundo, está cuestionado, que no va bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de esta crisis va a salir otro centro del mundo, que es a lo que vamos ahí. Entonces, para ver, que no vamos a poder saberlo, porque una de las características de cuál es el nuevo centro del mundo es que siempre es una sorpresa, nunca es el que alguien se espera. Todo el mundo dirá, ¿China? ¿Sí? Pues seguro que no, seguro que es alguno en el que nadie piensa ahora, pero para ver cuál será el centro del mundo vamos a ver cuáles han sido los 9 centros del mundo mercantil o capitalista desde que empezó en el año 1200. O sea que ya, si el otro día el ciclo nos parecía largo de 100 años, pues ahora nos vamos a un ciclo de 800 años, ¿no? Entonces, el primer centro del capitalismo, cuando Europa eran imperios, cuando China era un imperio, cuando los mongoles estaban por otro lado, grandes imperios, en una ciudad de Flandes se llamaba Brujas, se empezó a juntar gente libre, que no eran siervos, que eran asalariados, algunos banqueros, gente, muy pocos. Brujas no llegó a tener más de 35.000 habitantes nunca, estamos hablando del año 1200, y empezaron ahí a funcionar de otra manera, más libre, sin tener que pagar nada a la iglesia, pero era una cosa como pintoresca, como eran los ecologistas en los años 80, que la gente se reía de los ecologistas, ya el que no es ecologista, el que no. Entonces, y esta gente se dedicó ¿a qué? Se dedicó a industrializar algo que ya existía. Por ejemplo, siempre se ha cultivado la tierra, pero empezaron con la rotación trienal de los cultivos, inventaron nuevas formas de arado, industrializaron el tema de los alimentos y consiguieron que la gente allí empezase a comer mejor y a vivir mejor. Y sobre todo, inventaron una cosa que les dio el poder a nivel internacional, y es exactamente esto. El timón de codaste. El codaste es una barra de madera. Espera, lo voy a poner por aquí, tengo otro. Bueno, este. Es esto de aquí, que se pone en los barcos, que no existía antes de este centro, que permite girar el barco y hacerlo navegar incluso contra el viento. Los que han navegado tal, pues, contra el viento, ¿no? Con este invento, Brujas se convirtió en el centro de los intercambios entre Oriente y Occidente, de especias, de plata, en el centro económico, siendo una cosa muy pequeñita que estaba allí. El dominio de Brujas acabó en 1350 con la Gran Peste de 1349 y dejó de ser el corazón. Siempre con tierras al lado, tenían las mejores tierras europeas al lado para la producción, ovejas para la lana y tal. Después de Brujas viene Venecia. Venecia se convierte de 1350 a 1500 en el centro del capitalismo. ¿En base a qué? En base al comercio con Oriente, a la buena suerte de que ahí recalaban los cruzados que iban a intentar conquistar Jerusalén y todo esto, y en base a la galera veneciana. O sea, las galeras venecianas, estos inventaron un sistema que las galeras, que eran unos barcos que eran los mejores bancos, no había manera de competir contra ellos, el gobierno de Venecia era dueño de las galeras, las alquilaba a gente, a ricos, claro, y cubrían todas las rutas. Como van a remo y a vela al mismo tiempo, eran capaces de tener una gran regularidad y monopolizaron todo el comercio. También Venecia pues estaba en un sitio muy estratégico, cara a Oriente, etcétera, durante muchos años. De Venecia se pasó a Amberes, y lo de Amberes es muy importante, porque lo de Amberes se convirtió en un gran centro del capitalismo en base a la imprenta. Una de las condiciones para que un lugar se convierta en el corazón del capitalismo es que atraiga a las élites extranjeras, a gente de otros países, a los mejores de otros países. Eso es muy importante. Un país que se cierra,
que habla un idioma que no habla nadie más, que no acepta a nadie más, que pone condiciones para que venga gente de otros países, está condenado a la muerte. Para que un sitio se convierta en el centro de algo, tiene que ser... La gente de todo el mundo tiene que tener ganas de ir ahí. ¿Qué es lo que pasó en Amberes? En Amberes, que era una pequeña ciudad, fue capaz de industrializar el conocimiento con la imprenta. Pero fijaros, la imprenta, hablamos de Internet, pero esto fue mucho más importante. El proyecto de Europa en ese momento era una Europa unida en base a la religión y al Vaticano. El hecho de que las élites europeas pidiesen que sus libros fuesen editados en el idioma del país, y para eso sirvió la imprenta, rompió el sueño, la fantasía, mejor dicho, de una Europa unida bajo, estoy resumiendo mucho, bajo el dominio de la Iglesia, y abrió nuevas perspectivas para el desarrollo mercantil a todos niveles. Fijaros una cosa, ninguno de los centros del capitalismo ha inventado lo que le ha dado luego su éxito. La imprenta no la inventaron en Amberes. Es decir, el centro que triunfa no es el centro que inventa, sino el centro que copia, que es otra de las y nunca es el centro que está en guerra. En esas épocas, estamos hablando de 1500-1560, Francia y España están en guerra, Francia con una guerra, y parecía que Francia iba a ser el centro, no lo fue. Siempre es un sitio que, lo digo, vamos a ver quién va a salir de esta, ¿no? Pero un sitio, un lugar, un centro que no es el previsto, que se mantiene al margen de las guerras, que copia la innovación de otros y que está abierto a las élites del mundo, hable el idioma que hable. Después se vuelve a Génova. Cuando se vuelve a Génova, porque Amberes vuelve a caer como todos los centros se desarrollan mucho, lo que le pasó a Venecia, una gran red de galeras, y llega un momento en que no pueden financiar tanto desarrollo. Les viene una crisis financiera y se hunden. Esto es lo que ha ocurrido. Después ocurrió con Génova. En Génova, ¿qué inventa Génova? Génova, de 1560 a 1620, inventa la contabilidad. Y con la contabilidad es el primer centro del capitalismo que domina, y os dais cuenta que ninguno de estos tenía ningún ejército importante. Génova domina porque domina financieramente. La contabilidad es el arte de sopesar los pros y los contras, cosa muy importante en la vida. Bueno, los genoveses fueron los primeros, luego los banqueros genoveses financiaron, etc. Después, en 1620, nos vamos a Ámsterdam, que nadie pensaba que podía ser, y sin embargo, Ámsterdam, con unos nuevos barcos que se llaman Urca, que necesitaban la mitad de gente y tenían 5 veces más capacidad, llegaron a controlar todo el comercio mundial. O sea, transportaban 6 veces más mercancías que todos los demás países juntos. El reinado de Ámsterdam, que no es ya Ámsterdam, es Ámsterdam, Rotterdam, Amberes se había convertido ya en un suburbio de Ámsterdam. Esta zona, con tierras, con lana, con la capacidad de todo el mundo, se iba a Ámsterdam a teñir los tejidos. Es decir, Ámsterdam se convierte ya no en la primera ciudad, sino en el primer estado, corazón de un sistema mercantil y capitalista. La gente es cada vez más libre, consume más, siempre sigue habiendo desigualdades, pero hay una línea y una tendencia en todos estos centros que es un aumento de la libertad y del desarrollo de la libertad individual, ¿no? Después viene Londres con la máquina de vapor. Londres, que tenía mucha menos población Inglaterra, que tenía mucha menos población que Francia, menos riquezas que Francia, lo que tenía era una gran flota comparable a la francesa, pero con la máquina de vapor, que la inventó un francés, aunque luego la patentó Watt, con la máquina de vapor, en Inglaterra, Londres en concreto, domina el mundo y crea un imperio. El tema de la energía, vemos aquí otra vez el tema de la energía. ¿Por qué Ámsterdam decayó? Porque, entre otras muchas razones, porque la fuente de energía que tenía, que era la madera de sus bosques, fue disminuyendo y no pudieron mantener una flota que ya no podía dominar el Atlántico, porque los holandeses fueron los que robaban el oro a los españoles durante un siglo y medio, y después ya vinieron los ingleses, y con esta nueva fuente de energía ya resolvieron el problema. ¿Por qué los ingleses cogieron la máquina de vapor que los franceses habían desechado? Porque los franceses tenían muchos bosques y dijeron, ¿para qué queremos vapor? Tenemos muchos bosques. Lección para el futuro: de la escasez surge el éxito, porque no tenían bosques y los pocos que tenían los necesitaban para construir barcos. Aceptaron
y desarrollaron la máquina de vapor, la patentaron como cosa de ellos, pero fue, tengo por ahí el nombre, fue un francés. Y después ya pasamos a Boston, que es el centro, ya a finales del siglo XIX, 1890, ella pasa, el centro del capitalismo pasa a Estados Unidos. Esto es interesante porque la costa este de Estados Unidos, Boston está aquí arriba, se convierte realmente en es el primer puerto de América, controla todo el comercio, y aquí ya el poder en 1890, entre 1890 y 1929 se traslada a Estados Unidos. Ya los centros de poder, ¿os habéis fijado una cosa? Habían abandonado el Mediterráneo porque Génova fue la última ciudad del Mediterráneo en 1620. A partir de 1620 el Mediterráneo es un mar secundario. Los países del sur, pero ahora estamos, Grecia, Italia, España, se separan del centro. El centro se va a Ámsterdam, se va a Londres, se va cada vez más al norte y más al oeste. Y después, a finales del siglo XIX, se va a Boston. ¿De acuerdo? Y se crea toda esta zona, también siempre lo mismo, una gran zona agrícola detrás, un gran puerto, que establece pues el dominio de un corazón del sistema capitalismo. Y después de Boston, ¿quién viene? Pues después de Boston viene Nueva York. Y Nueva York viene con la electricidad. La electricidad es el nuevo avance. Fijaros, cada vez, el otro día hablamos que cada vez que hay un ciclo hay guerras, pero también hay un nuevo invento, hay una nueva tecnología que propulsa a un nuevo centro que es capaz de asumir a todas las élites que vienen de diferentes sitios, que tiene la finanza para financiar esos proyectos. El poder financiero ya es muy importante desde Génova, ¿no? Y el nuevo invento, que tampoco es americano, que es europeo, es la electricidad, pero sin embargo los americanos lo ponen en marcha. ¿Y qué vuelven a hacer? Desde 1929 a y ya estamos en el ciclo este que decíamos en el último. ¿Qué hacen? Ningún corazón de ningún sistema inventa nada, sino que industrializa cosas que ya existían. ¿Qué hacen? Hemos visto que en Brujas se industrializó el comer, después se industrializa el comercio con las galeras. ¿Y Nueva York qué hace? Va a industrializar los trabajos domésticos. O sea, los años 30, 40, 50, esos años de la lavadora, el aspirador, el lavavajillas, es decir, que van a hacer una industria con algo que ya existía, que es la clave de cada nuevo ciclo que surge. No es el inventar algo nuevo, sino ser capaz de hacerlo a nivel industrial. Y después de Nueva York, pues vamos a la actualidad, que es California. Es decir, todos sabemos que a partir de los años 70 se empiezan a crear unas nuevas tecnologías, porque el primer ordenador fue creado en 1976 por Steve Jobs, ¿no? Que fue un Apple, que era el primer ordenador individual, en 1976. En 1981 IBM crea el primer ordenador portátil que pesaba 12 kilos y que era 32.000 veces menos potente que uno barato de los Dara, 32.000 veces, ¿no? Y 12 veces más caro. IBM pensaba vender en el 81 2.000 ejemplares. Lo digo porque cada nuevo California, ¿por qué llega a ser el centro del mundo actual? Cuando vamos a Apple, porque hay un nuevo avance tecnológico y es la informática. IBM en el 81 pensaba tenía un proyecto de vender 2.000 ordenadores de estos que pesaban 12 kilos. Bueno, vendieron 1 millón de ordenadores. 1 millón. En 1991 se crea Microsoft, que es una de las 5 primeras empresas del mundo. En 2006 se vendieron 250 millones de ordenadores. Hay más de 1.000 millones de ordenadores conectados. Esto se une al teléfono móvil. No me voy a extender mucho con todas estas cuestiones, pero las grandes empresas hoy en día son californianas. Microsoft, AOL, Oracle, Google. Cuando hablamos de Estados Unidos, el centro, el corazón industrial tecnológico está en California. Ahora, ¿qué está pasando? ¿A qué viene, digamos, este repaso que nos ha llevado 10 minutos, pero este repaso desde Brujas hasta California? Viene a que todo esto que hemos hablado de la crisis, de la montaña de deudas, de todo lo que está ocurriendo, hay que inscribirlo en el principio del fin
del final del noveno centro económico del capitalismo, del centro mercantil. Estamos en el final, en el principio del final, porque todavía va a durar unos 15 años más, de la hegemonía de Estados Unidos en América. Entonces, por eso decimos que de la crisis no vamos a salir igual. Es que estamos en uno de esos momentos de grandes cambios. Y si echamos ese vistazo, aunque nos ha llevado 10 minutos y puede parecer un poco pesado la galera veneciana y no sé qué y tal, pero es entender de que estamos empezando el final de una hegemonía. Entonces, esto hay que relativizarlo, porque Estados Unidos sigue siendo una superpotencia muy importante. O sea, dominan las redes, dominan esta tecnología, imponen formas de pensar y de sentir al mundo entero, incluso de sentir a través de sus redes sociales, porque el objetivo es ese, que la gente... Pero ya vemos que este corazón, a pesar de que sigue siendo aparentemente pues, muy potente, pues tiene problemas. Los déficits exteriores de los Estados Unidos se han disparado. Depende mucho del extranjero. Por ejemplo, en 1985, perdón que os dé algunas cifras, pero en 1985 el déficit de Estados Unidos era del 2,8% de su Producto Interior Bruto. Y solamente el 8% de esa deuda la tenían extranjeros. En 2006 ya era del 5%. Y los extranjeros tenían el 30%. Ese es un inicio, es una muestra del declive, ¿no? 2/3 de las reservas mundiales, de todo el dinero que está en reserva en el mundo, 2/3 están en dólares, ¿no? Pero esas reservas han perdido 1/3 de su valor expresado en euros desde el 2002. O sea, el que tenía dólares en 2002 y no los ha tocado, los tiene ahora, tiene un 30% menos si lo pasa a euros. Claro, eso para una superpotencia es un tema muy gordo, muy importante. Es decir, vemos síntomas de declive del imperio americano en todos los sentidos. El sistema financiero americano, y volvemos a las razones de la crisis, el sistema financiero americano, es decir, el capital, exige... ¿Por qué se llega a esto? Porque exige unas rentabilidades que la industria americana ya no puede dar. No, hace años que no puede dar, en los años 80 no las puede dar. Y entonces, como ocurrió en Génova, como ocurrió en Ámsterdam, como ha ocurrido en todos los centros del capitalismo, cuando el dinero no puede encontrar las rentabilidades, digamos, de manera normal, especula y crea burbujas. Por eso el final de un ciclo es un ciclo lleno de burbujas, de especulación. Es por eso, ¿no? Es por eso, cuando se puede tener el 20% especulando en bolsa, ¿quién va a montar una fábrica para sacar el 3% o el 5% neto? ¿Quién lo va a montar? Nadie lo va a montar. El dinero se ha ido ahí, se ha ido a la finanza para ganar más, pero también al mismo tiempo es un síntoma de la debilidad de los Estados Unidos de América, que también han sufrido una deslocalización. Todo lo que se puede producir fuera, se produce fuera, en China, en cualquier sitio. Eso también es muy importante. Y al mismo tiempo las desigualdades han aumentado mucho. Vuelvo a dar dos cifras. La renta del 0,01 más rico, hoy en día en Estados Unidos, la renta, o sea, lo que cobra anualmente, es el equivalente de 250 veces el salario medio de hoy. Pero en el 75, el 0,01 más rico era solamente 50 veces el salario medio. O sea, antes los más ricos ganaban 50 veces lo de la media, pero es que ahora ganan 250 veces. Hay 40 millones de personas sin seguridad social, sin sanidad pública, hay pobres a punta pala, todas las cifras del paro son falsas. Estados Unidos está entrando en una recesión. En Estados Unidos el salario mínimo en California, que también está en quiebra como estado, por cierto, que también está en quiebra, el salario mínimo son $8 la hora, que es 4 veces o 5 veces el salario medio, ¿no? Como siempre, como pasó en Ámsterdam, como pasó en todos estos centros del capitalismo, para mantener su hegemonía tienen que hacer guerras. El petróleo, Afganistán, Irak, inventarse atentados, lo que sea. Pero es que la guerra de Irak ha costado 300.000 millones de dólares a Estados Unidos, a los iraquíes, a Estados Unidos, que es el 2,5% del Producto Interior Bruto. Es decir, como todos los grandes centros de ese capitalismo desde 1200 hasta ahora, se ahoga por las deudas, no puede seguir creciendo, se tiene que endeudar, tiene que gastar mucho en mantenerse. Estamos en el principio del final.
Va a durar, porque California puede seguir 10 o 15 años más, pero para 2025 el primer país del mundo en producción será China, lo cual no quiere decir que será el nuevo centro del capitalismo, y una nueva, aunque está previsto que en 2025, que es un dato que a mí me deja siempre helado, ¿no? En 2025 la mitad de la población mundial, la mitad, seguirá viviendo con $2 al día. La mitad, con todo el desarrollo, con todo, la mitad seguirá viviendo con $2 al día. Fijaros lo que es eso, la mitad del mundo, Pero de aquí a entonces habrá ¿cómo se va a salir de la crisis? Seguramente habrá una nueva tecnología, puede ser la fusión nuclear, puede ser que será, ya está inventada, que será desarrollada industrialmente. Hay una media aproximadamente de 50 años entre que se descubre algo, por ejemplo Internet o los ordenadores, y que eso se puede industrializar y dar el dominio del mundo. Hay una media de 40 o 50 años. La energía de fusión hace tiempo que se ha encontrado. No digo que sea esa, puede ser otra, yo no tengo ni idea. O sea, nadie hubiese previsto este ciclo de burbujas, nadie lo hubiese previsto. No sabemos cuál será, pero sí seguramente habrá una nueva tecnología, un nuevo centro que sea capaz de industrializarla y un nuevo ciclo que se desarrollará. Esto es a nivel general. No podemos preverlo, lo que sí podemos prever es que al final de toda época de dominio es una época de conflictos, de guerras, de burbujas, de crisis. Tenemos que acostumbrarnos a la incertidumbre, no podemos estar seguros de nada. Lo te decía yo en broma, antes dudaba de todo y ahora ya no estoy seguro, pero es que de verdad, o sea, no podemos estar seguros de nada y tenemos que aceptar que vivimos en un mundo de incertidumbre, y eso es muy difícil para nosotros porque queremos estar seguros y la incertidumbre nos produce ansiedad, pero nos adaptamos o cambiamos el chip o lo vamos a pasar muy mal, porque es que no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que en este periodo va a haber conflictos de todas clases. Si nos llegan a decir que China y Japón estaban jugando a la guerrita con barquitos y tal por unas islas, eso hace 2 años no nos lo hubiésemos creído. Y están ahí tonteando por ahora, ¿no? Pero puede pasar cualquier cosa. A nivel de la debilidad de Estados Unidos, y vamos ya a lo muy concreto, fijaros en un año lo que ha pasado. En un año hicieron así y se cargaron a Gaddafi. Con Siria no pueden. Están intentando cargarse Siria y no pueden. El conflicto sirio se ha convertido en un conflicto regional. Está Siria con Turquía. Estamos en una época de conflicto. Siria y Turquía están a dos. Irán está sosteniendo a Siria. Detrás de Siria va Irán. El tema del petróleo sigue. Estados Unidos no ha podido imponer la salida de Assad, que es un dictador, sí, claro que es un dictador, sí, pero los de Arabia Saudí también, y si vamos dictadores por dictadores, podemos empezar por... no es el tema es el petróleo, pero no han podido. Lo que es interesante, independientemente de saber ahora si uno es más simpatizante de unos o de otros, es que hace un año pudieron con Gaddafi y ahora no pueden con Siria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay potencias, como China y Rusia, que están diciendo no. Y detrás también potencias medias como Irán que están diciendo que no. Otra muestra del descenso, del debilitamiento relativo de Estados Unidos, ¿no? Hay guerras por todos los sitios. Mali y Níger, en el norte del Sáhara, está habiendo nuevos conflictos entre islamistas Es decir, que Estados Unidos está teniendo dificultades este año para mantener su papel de dominador en el Oriente Medio. Esto es un dato nuevo, también importante, ¿no? Vamos otra vez a la economía. Perdonad por este es un poco el cuadro, ¿no? Yo no sé si... Bueno, vamos a la economía. ¿Cómo está la situación ahora mismo? En un año, en el último año, todas las grandes economías están entrando en recesión. Europa está entrando en recesión, bueno, el Reino de España está en depresión total. La explosión de la burbuja inmobiliaria en Holanda es inminente. En Estados Unidos viven de falsedad en falsedad, las cifras del paro son completamente falsas. Un dato muy importante es que la crisis está golpeando a China, crecen menos, ¿por qué? Porque exportan menos, claro, ¿quién le va a comprar? Está todo el mundo con el agua al cuello, ¿no? Está aumentando el paro en China, y China es un país que puede conocer conflictos sociales. Esto es importante. ¿Qué se puede prever a corto plazo? Un aumento de la conflictividad entre Estados Unidos y China, y
una cuestión que me parece... todo esto hace que a nivel geopolítico y geoestratégico, como le queréis llamar, hay un momento de alerta roja que va a ser finales de noviembre. Hay que estar muy atentos en noviembre, finales de noviembre, porque es un momento que puede estallar después de las elecciones en Estados Unidos, pueden surgir muchas cosas, ¿no? Hay un aspecto importante. En todo esto que hemos visto, ya voy a un poco a acabar para que podamos preguntar y hablar. Hay un aspecto importante. En todo este proceso, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hay algo que no se ha podido hacer, y es el que lo que se llama economías de mercado o democracias de mercado, para entendernos. Estados Unidos es una democracia de mercado, bueno, hay una democracia de mercado integrada que no se ha podido consolidar, y es Europa. Europa no se ha podido consolidar de una manera integrada como democracia de mercado, como una democracia de mercado. Entonces, hay una moneda única, hay algunos organismos comunes, pero no ha podido consolidarse unitariamente como son Estados Unidos de América. Hay un banco central, ya hemos visto para qué sirve y todo eso, ¿no? Entonces, este es un aspecto interesante también. Lo que está clarísimo es que no sabemos cuál va a ser el nuevo centro del capitalismo mundial una vez que California ya se agote y surjan nuevas tecnologías, pero lo que sí parece claro es que hay tres zonas. Ya el Pacífico es el mar más importante en el transporte marítimo, que eso es un dato muy importante. China, India va a ser el país más poblado en el 2025, más que China, si se hace una progresión lineal, cosa que puede salir así o no, pero India estará más poblado que China. Tenemos la zona Asia, tenemos Estados Unidos y la zona Europa. Hay tres zonas, no sabemos cuál sea el corazón dentro de estas zonas, o a lo mejor fuera, a lo mejor resulta que es Brasil, no sabemos. Pero lo que está claro es que estas zonas se intentan consolidar.